chapter 10. Goodness and severity. Capítulo 10. Bondad y severidad. In Deuteronomy it is written, En Deuteronomio está escrito, chapter 28 and verse 15, en el capítulo 28, versículo 15, But it shall come to pass, pero if thou acontecerá, wilt not hearken unto the voice of the Lord thy si no God, oyeres la voz de Jehová tu to Dios, observe, to do all his para commandments procurar and cumplir his todos sus statutes, mandamientos y which sus I command thee this estatutos, day, que yo te that all intimo these hoy, curses shall come upon thee, que and vendrán sobre ti overtake thee. todas estas maldiciones y te alcanzarán. But in verse 25, Pero en versículo the 25, Lord shall cause thee to be Jehová te smitten before entregará thine enemies. derrotado delante de tus Thou enemigos. shalt go out one way Por against un them, camino and saldrás flee contra 7 ways ellos, before them, y por 7 caminos huirás and shalt be delante de ellos, removed into all the y serás kingdoms of the vejado earth. por todos los reinos de la tierra. Over 70 years before Nehemiah prayed this prayer, Más de 70 Jeremiah años the antes que prophet Nehemías foretold the hiciera esta destruction oración, of Jerusalem. Jeremías el profeta predijo la destrucción de The Jerusalén. priests and prophets El in sacerdote y Jerusalem profetas de Jerusalén angrily contradicted Jeremiah, furiosamente and contradijeron a vociferously Jeremías y proclaimed him to airadamente be a liar, a false proclamaron que era prophet, mentiroso y un and his falso prophecies profeta, were not true. y que sus profecías no eran ciertas. Jehovah is a good and merciful Jehová God. They es un Dios contended bueno y angrily with misericordioso. Discutieron Jeremiah. He airadamente con loves us Jeremías. as Él his nos ama chosen people in como su Jerusalem, pueblo escogido en and glories in the Jerusalén magnificent y se temple we gloría en el have built for magnífico him. templo que le hemos Our construido. Jehovah will Nuestro Jehová never do to nunca us nos hará las such terrible cosas things that tan you prophesy. terribles que profetizas. We are Jehovah's Somos priesthood. el sacerdocio We de have the Jehová. great brazen altar, Tenemos and el offer gran the altar sacrifice on that altar y that ofrecemos pleases our sacrificios sobre God. ese altar que le We place a offer the nuestro very Dios. sacrifices prescribed by Ofrecemos el Moses. exacto sacrificio You prescrito talk por Moisés. as if Tú nos our loving hablas Jehovah were a como terrible que si God nuestro amoroso Jehová that fuera would un Dios destroy his terrible, own temple que destruiría and su the propio altar of templo sacrifices. y el altar de You sacrificios. are a liar Eres and a mentiroso y blasphemer. un blasfemo. We ought to kill you. Deberíamos matarte. All the popular A prophets todos and los priests, profetas as well as más the ruling populares, elders, were furious with sacerdotes, como Jeremiah, también los sought ancianos to slay him. gobernantes, estaban furiosos In order con to allay the Jeremías. fears Algunos that buscaban Jeremiah's matarlo prophecies had aroused, para and to disipar los pacify temores the que la people. profecía de Jeremías The había prophets loudly despertado, y para prophesied great and pacificar a la lasting gente, peace for los Jerusalem. profetas profetizaron en alta voz que el They Señor confirmed their many daba prophecies gran y duradera by paz a declaring the Jerusalén. Lord himself had Ellos spoken to confirmaron them sus in muchas great dreams and profecías, visions. declarando que el gran Dios They mismo les said that había Jeremiah's hablado en sueños y prophetic word visiones. would Dijeron que las certainly profecías de never come Jeremías to pass. ciertamente nunca se Jeremiah cumplirían. is a false prophet, Jeremías they es un declared. falso profeta, Hear him declararon. not. No lo Pay escuchen, no attention to his no false presten warnings atención a sus and falsas alarming messages. advertencias y mensajes alarmantes. Instead of these En lugar de terrible estas threats terribles and dire warnings amenazas, of woe, we, the official nosotros, los priests and sacerdotes prophets of mighty oficiales Jehovah, y profetas del assure poderoso you Jehová, that the Lord les pledges aseguramos peace to que el you. Señor promete paz a There vosotros. shall no enemy ever Ningún prosper enemigo against Jerusalem. prosperará contra Is Jerusalén. not his holy temple, in ¿No which his es name acaso su and the holy santo ark from templo, the en donde days su of nombre Moses y still donde el here with arca us? santa de los días de Moisés está aún We con are absolutely nosotros? safe and Estamos secure. absolutamente a salvo y Jehovah is seguros. a good and Jehová powerful es God. un buen y poderoso He has Dios. ever saved us Sí, from our many siempre nos enemies salvó de because of nuestros his grandes great enemigos goodness. por su gran bondad. However, Sin embargo, only a few short solo years unos later, pocos años después, history proved all la of those historia religious demostró que frauds todos esos to be fraudes false religiosos prophets. eran profetas falsos. Furthermore, Por lo demás, the words of Jeremiah, las palabras de Jeremías, as well as the divine promises así of como las punishment upon the divinas wickedness promesas de castigo sobre la maldad, written in the book of Moses, escrito en el libro de Moisés, proved to be all probaron ser too todas true. ciertas. Jerusalem fell in Jerusalén terrible cayó destruction en una terrible under destrucción the siege of bajo the el asedio Babylonian army. del ejército babilónico. Now, in Ahora, Babylon, en Babilonia, in Nehemiah's en days, días de Nehemías, far distant from Jerusalem, lejos de Jerusalén, the Jews los with judíos, Nehemiah juntos were con all living as Nehemías, slaves estaban of the viviendo como king of esclavos Persia, del rey de Persia, King Cyrus, rey Ciro. Darius, and Artaxerxes.
Esos mismos falsos profetas y sacerdotes de Jerusalén fueron asesinados sin misericordia con la destrucción de su ciudad. La ciudad santa y su templo sagrado fueron saqueados, destruidos sin piedad y quemados. Esos engañados líderes religiosos conocían a Dios solo en su atributo de misericordia. Ciertamente un gran Dios, pero no recordaron que el Dios de Moisés era un Dios de fuego, de santidad, de juicio y de justicia. Sabían que su gran Jehová había librado a sus antepasados de sus enemigos, pero no quisieron creer las promesas de profecías de castigo que vendría sobre su tierra y ciudad si no se arrepentían de muchos de sus pecados. No creían que Dios alguna vez se atrevería a destruir Jerusalén y destruir su maravilloso templo y dejar llevar a su pueblo a esclavitud. Tampoco creyeron que Dios obraría de tal manera con el pueblo quien vivían en la ciudad santa y ofrecía sacrificio santo para Él. Que Dios era un Dios santo de juicio, pero también de misericordia. No entró en sus cálculos del carácter de Jehová. Pero Nehemías no tuvo problemas creyendo esas terribles promesas de juicio, porque había vivido y sufrido por esos terribles días, donde las mismas profecías de Jeremías se habían cumplido. Él había recibido en su propio cuerpo el dolor, pena, tristeza, terror de la destrucción de Jerusalén. Sabía que Dios era un Dios terrible en justicia y santidad, como también un Dios glorioso en amor y misericordia. Aunque Dios amó tanto al mundo, hizo falta una cruz para redimir. Él es el terrible Dios de justicia y santidad. Jehová Elohim, quien honra a su palabra y guarda sus promesas de castigo tan fielmente como mantiene sus promesas de bendición. La gloriosa verdad del amor de Dios no está parada sola, sino parada con igual verdad en santidad y justicia. Nehemías observaba la vida desde una perspectiva sin error sobre el cumplimiento de sus juicios. Su vida estaba inalteradamente afectada por esos juicios, mientras vivía la vida de un esclavo en cautiverio, lejos de casa. Más aún, para dar más fuerza a su carácter, Jerusalén había caído en un monte de ruinas. Fue renovado ese dolor por la noticia del hogar que ardía en el corazón de aquel copero real. Ya era demasiado tarde para creer que Dios nunca castigaría a su pueblo elegido, quien se negaba a arrepentirse y a renunciar a su pecado. Jehová había ya cumplido sus promesas de pacto de castigo. Había reivindicado su palabra al profeta Jeremías. Las promesas de Dios son verdad. Su palabra es verdad y nunca pasará. Sea que su pueblo escoge creer en sus promesas o no, no cambia su veracidad. Cuando Dios en misericordia retrasa el cumplimiento del juicio de limpieza, aún así no altera la verdad de su divina palabra. Ciertamente será cumplida a su tiempo. La comprensión retrospectiva agudiza la visión y mejora la vista. Nehemías miraba desde el otro lado. Miraba hacia atrás y veía las promesas cumplidas, las promesas de destrucción de una ciudad malvada. Su perspectiva no era mirar adelante al prometido juicio. Los falsos profetas habían profetizado paz y prosperidad y que estaría todo bien, pero no estaba todo bien. En vez de eso, era una total ruina. Es por eso
Nehemías fue una visión mejorada y una honesta realidad de un gran y terrible Dios. El gran Dios que destruyó la nación de Egipto con muchas plagas, que tragó al ejército egipcio en el Mar Rojo para ser hundido como una piedra. Tú también eres el mismo Dios terrible que nos juzgó por la misma equidad que juzgaste a Egipto. Ahora tú has destruido tu propia ciudad y tu templo tan fácilmente como hiciste con ellos. Levántate ahora, oh Dios, en contra de nuestros enemigos, porque tú tienes un pacto con tu pueblo, y aunque nos has juzgado con justicia, aún somos tu pueblo. Cuando yo le vi que pudo orar efectivamente en el poder del Espíritu, es necesario tener una revelación cada vez mayor de Dios para entender mejor quién es Él en verdad, cuál es su carácter y atributos. Como está fielmente registrado en las Escrituras, es necesario conocer al verdadero Cristo, glorioso como también terrible, como fue revelado a Juan en Isla de Patmos. No solamente es Él, el amable Jesús carpintero, quien se reveló en amor personificado, dispensador de toda misericordia, poder y ayuda, pero también el Cristo que Juan vio, que también era la terrible de Juan, cayó como muerto ante esa gloriosa visión aterradora de suprema gloria, santidad ardiente, bronce ardiente de juicio y ojos como llamas de fuego. Es necesario saber que Jesús es cabeza y juez de su iglesia, como también su Redentor. Saber y entender a qué precio la redención fue comprada. Antes que la redención podría ser provista, juicio divino debía cumplir las promesas de muerte al pecador. Esta era la única manera que un alma redimida pudiese pararse en presencia de un Dios santo. La terrible muerte del pecado, que conlleva el castigo del infierno eterno, fue pagado en su totalidad por el amado Redentor crucificado en la cruz. Él es un Dios terrible para muchos culpables pecadores. Él cumple sus promesas de juicio tan fielmente como cumple sus promesas de gracia y misericordia. Aunque parece tardar su cumplimiento a veces, aún así, sus promesas, todas ellas, son seguras. Leemos en el libro de Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amor paternal requiere castigo. Agradezco a Dios que tuve una madre piadosa, una madre muy amable, una madre muy paciente, pero a veces yo conocía otro lado de mi madre que la mayoría de la gente no conocía. Sin duda alguna, su enojo era bien merecido. Nunca pensé lo contrario. Un día, cuando ambos, mi hermano menor y yo, estábamos coleccionando mi colección atrasada, y el switch era danza y nosotros estábamos danzando. Uno puede danzar por muchas razones, ¿sabes? Sé que el Espíritu Santo puede hacer mis pies danzar. El switch de mi mamá también podía hacer mis pies danzar. En ese preciso momento, alguien llamó a la puerta. El switch paró silenciosamente y la danza fue abandonada. Se abrió la puerta, descubriendo al diácono de la iglesia. Buen día, hermana. Estoy encantada de verla. Venga, entre.
Mi madre dulcemente invitó al huésped a entrar. Me quedé desconcertado. No podía entender el misterioso cambio instantáneo de palabras y acciones de mi enojada madre, que inmediatamente volvió a ser dulce y cortés como solía ser. La visita entró, tocó mi cabeza y me dijo: «Qué dulce y maravillosa madre tienes». En ese momento pensé en mis pensamientos, pero sabiamente me los guardé para mí mismo. Mi querida, dulce, amorosa madre lavó mi boca con jabón un par de veces o más. No fue necesario más veces, solo por decir palabras feas. Ella me lavó mi boca con jabón y se sentía muy feo en la boca. Está bien lavarse el pelo con jabón, pero no es placentero para los labios y la boca. Pero mi madre estaba determinada a tener labios limpios en su casa. Ciertamente nuestro Padre Celestial puede hacer lo mismo. ¿Puedo yo decir toda clase de cosas, críticas, murmuraciones, quejarme y hablar de la amargura, chismear de la gente todo lo que quiero y luego venir a la reunión y nunca tener que lavar mis labios? Aún mi madre mantenía limpia su casa mejor que eso. Muchos solo quieren ver un lado de Dios, solo un aspecto de sus atributos. Cuando el juicio viene, no pueden aceptar que el hecho de que Dios envió esos problemas. Exoneran a Dios y lo culpan todo al diablo. Por su conocimiento y entendimiento del verdadero Dios, también es desbalanceado, es parcial. Pero Dios declara en Amós 3:6: ¿habrá algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? En otras palabras, Dios dice concerniente a los problemas y catástrofes que vienen a las ciudades y tierras: yo lo hago. Sin embargo, es preferible tener una más completa revelación de Dios ahora, antes que vengan los juicios, que esperar hasta que la triste perspectiva de la esclavitud ilumine tus ojos. Es desde esa triste perspectiva de esclavitud que Nehemías ora: tú cumpliste tu pacto de promesas de juicio, oh Dios. Ciertamente eres el Dios grande y terrible, el Dios grande y terrible que guarda todos sus pactos, ese pacto que incluye castigo por el pecado, como también muchas promesas de bendición. Dios lo hizo claro que si su pueblo se apartaba de él e iban detrás de otros dioses y caminaban en sus propios caminos, lo haría. Y Dios lo hizo lo que dijo que haría. Lo que había pasado con Jerusalén estaba incluido en su gran pacto, el que había hecho con ellos. Ahora, Nehemías había llegado a comprender que Dios en realidad había cumplido sus promesas. ¿Qué diferencia ese punto de vista hace en nuestro entendimiento? Mirando desde el punto antes que el juicio se ejecute, es totalmente diferente que cuando miramos hacia atrás después que ha venido el juicio y afligirse de pena. Mirando adelante, el hombre puede tener una mentalidad terrenal y olvidarse de lo vulnerable que ciertamente es. Sin embargo, al llegar el humillante juicio, uno mira fijamente de otro punto de vista totalmente distinto. Recuerdo que me llamaron a orar por un hombre con cáncer. Él tenía como 40 o 45 años de edad. Granjero, era fuerte y trabajador, pero ahora había sido abatido por la terrible enfermedad. Él me dijo: solía ser muy fuerte y podía trabajar todo el día en mis campos, pero ahora me levanto para ir a trabajar, pero la cama me llama de vuelta. Me levanto y desacelero un poco y antes de poder volver a trabajar, la cama me llama que regrese.
Me levanto e intento hacer alguna de las tareas que los solía hacer, pero la cama me llama que regrese. Antes no necesitaba a Dios, pero ahora, Dios, por favor, ¿qué diferencia hace de un lado del problema está uno, si es antes o después? Dios es amor. Dios es santo. Hace unos años atrás surgió un dogma sobre la crianza de los hijos. Los padres sin hijos declararon que los padres nunca debían enfadarse o enojarse con su hijo. Siempre sé dulce, bueno y razonable. Así enseñaban. Pero ¿cómo aprenden los niños que el amor y misericordia en Dios puede llegar a ser una terrible injusticia si nunca encontraron esa combinación en sus propios padres? ¿Cómo sabrán que hay dos lados de la paternidad? Ambos son correctos y ambos buenos. Pablo une a estas dos manifestaciones de Dios juntas en el libro de Romanos, capítulo 11, 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bondad y severidad en el mismo versículo. Estaba hablando con cierto pastor en Hawái. Él absolutamente se negaba a reconocer que Dios traería juicio jamás. Solo el diablo se metía en problemas. Esto es verdad en cierta parte. Dios es un Dios de amor. Todo juicio terminó en el Calvario. Dios ama a todos. No importa quiénes son, dónde están, lo que han hecho o lo que continúan haciendo. Todo estaba bien. Dios los amaba de esa manera. Le mostré a él esta escritura en Romanos y le pedí que me la explicara. Y dijo, yo no puedo creer esta escritura. Le dijo, pero está en lenguaje sencillo y no es misterioso. Dijo, yo nunca podría creer eso. Dije, ¿por qué no? Porque si creo eso, tendría que cambiar todas mis doctrinas. Era más fácil para él negar la escritura, que es lo que hizo, antes que perder su unilateral y preconcebida idea de Dios. Así que mantuvo su doctrina como también su concepto desequilibrado de Dios. De ninguna manera quería ver al verdadero Cristo. Es fácil para el hombre desarrollar a un Dios que solo existe en su imaginación, tener una imagen formada por él mismo en su propia mente, un ídolo mental al que adora asiduamente en vez del verdadero Cristo, el Cristo de justicia, de santidad y amor. Un Cristo que será paciente y fiel en sus tratos, pero también un Cristo que no pasará por alto el pecado. Un Cristo que debe y lo hará tratar fielmente con el pecado. Dios causó que Nehemías supiera y entendiera que había algo terrible en Dios. El diablo ya conoce esto, cree en Dios y tiembla. El juicio es real, el hombre es una criatura inmoral y sin lugar a dudas está parado delante de su juez y creador, sea que le guste o no. Y sin lugar a dudas estará parado delante de su juez y creador. Jesús entró al templo de Dios y se enojó, hizo un látigo, y en su enojo azotó las espaldas de aquellos cambistas y vendedores de palomas y corderos que vendían a los visitantes estos animales para el sacrificio a precios desorbitantes. Todos estos ladrones sin vergüenza salieron corriendo delante de él, dejando su dinero atrás. Un hombre enojado, solo, los echó a todos fuera, tiró sus mesas de negocios, dejó abrir libres las palomas de sus jaulas, dio vuelta a todo, haciendo un caótico desastre. Y ni una sola persona se atrevió a pararlo. ¿Por qué? Podrían haberlo acosado entre todos, podrían haberlo agarrado, pero no lo hicieron. ¿Por qué?
Pero vinieron y le preguntaron, ¿con qué poder has podido hacer esto? Oh, ellos recordaron sus ojos como llamas de fuego. De repente esos ojos, no creo que fueron azotados mucho. Corrieron más rápido que lo que su látigo pudo alcanzarlos. No temían el azote. Podrían haber quitado con fuerza el látigo de su mano, pero no fuera de sus ojos. Oh, esos ojos, mientras les miraba, de repente estaban aterrados y salieron corriendo. Me pregunto qué habrán dicho entre ellos y el sumo sacerdote ese día acerca de lo que les causó que corrieran. ¿Cómo lo has hecho?, le preguntaron. Todos le miraban y allí estaba parado, el mismo dulce Jesús. Ese día les mostró que había otro lado de su personalidad, que no habían visto ese lado de él antes. Sí, es cierto, Él cumple su promesa y sus promesas y su palabra, todas ellas, aquellas que amamos y aquellas que amamos pasar por alto y olvidar. Inevitablemente vienen terribles juicios sobre las naciones pecadoras, especialmente en las llamadas naciones cristianas, donde la palabra de Dios ha sido bien conocida. Si esto no es verdad, entonces las cosas que Dios ha escrito y las promesas que ha dado sobre el control de sus juicios y sus naciones sería una mentira. Él cumplirá su palabra porque Él es fiel y ha prometido. Es paciente, está esperando, pero nunca olvida sus promesas. Este fue el gran descubrimiento que Nehemías hizo. Cuán terribles son sus juicios. En la tierra de Argentina, al extremo sur del Ecuador, se nos permitió vivir algunas de sus promesas de juicio. Cuán grave se volvió esa tierra pacífica. Casi de la noche a la mañana, la Argentina pacífica se llenó de violencia, actividades de guerrillas y terrorismo. Hubieron atrocidades indescriptibles, incluso desde el propio gobierno y de sus propios militares. No había una semana que pasara donde 5 o 6 personas no eran secuestradas, disparadas o asaltadas, o simplemente desaparecían. Los ciudadanos tenían miedo de entrar en el metro o viajar en autobús fuera de los límites de la ciudad después de anochecer. La gente era asesinada en medio de la calle a sangre fría, o siendo cargada por soldados o policías que no volvía a escuchar de ellos más. No solo 1 o 2, a veces varios a la vez. Hubo un tiempo donde tuvimos un nido de ametralladoras en nuestro patio trasero y otro grupo con ametralladoras en el patio de adelante. Mientras tanto servíamos té a los soldados. Podíamos escuchar las bombas explotando mientras caían sobre la ciudad y podíamos ver los enormes incendios que enviaban desde la ventana de nuestra sala. Corrientes de refugiados con pánico tratando de escapar por nuestra casa, intentando escapar el terror detrás de ellos. Pero Argentina había sido advertida por el Espíritu Santo a través de fieles ministros y profetas, pero no les creyeron. Sin embargo, los juicios de Dios no dependen de la creencia de la gente. Vienen cuando el pecado no requiere fe humana para su cumplimiento. A través de la fidelidad de juicio de Dios, Nehemías se había convertido en un total convencido de la integridad y veracidad de la palabra de Dios. Por eso, en vez de deprimirse y desanimarse, él encontró que el hecho mismo de la fidelidad de Dios se convirtió en la base para una fe aún mayor, porque se dio cuenta de que si Dios era totalmente fiel a su promesa de juicio, ¿cuánto más se probaría fiel en sus promesas de misericordia? Fe en la posibilidad de liberación y divina intervención
se levantó en el corazón de Nehemías. Comenzó a recordar las poderosas promesas de misericordia y restauración. La fe tomó las palabras proféticas incluso de Jeremías del día de juicio, que el día de juicio solo era por un tiempo limitado. 70 años, dijo Jeremías, y 70 años habían pasado, y Nehemías creyó a Dios.